Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a preparar la clase de hoy completa para el curso de Camino a la Universidad que se brinda a los estudiantes del PIU o Programa de Inserción a la Vida Universitaria de la Universidad de Antioquia. Eh, bueno, ese es el que se brinda en Caucasia y también lo brindamos para Puerto Libertador, que también empezaremos este sábado, creo que ya sería este sábado 9, 10, 11 de abril en Puerto Libertador, ojalá Dios quiera. Bueno, entonces, esta es la pregunta 7 del tema 1 sobre análisis del lenguaje. En esta pregunta 7, esta es como la fotografía del enunciado, pero aquí ya la tengo editada utilizando la inteligencia artificial Géminis. Entonces es sobre lógica de correspondencia y algoritmos. Lógica de correspondencia, vamos a establecer correspondencias entre unas letras y unos símbolos. Entonces, ese es el último enunciado, la última situación problemática en este tema 1 sobre análisis del lenguaje. Hoy vamos entonces a terminar ese tema 1 y empezamos el tema 2. Entonces, esto sobre lógica de correspondencia de algoritmos nos sirve entonces para cerrar con broche de oro este entrenamiento, donde vamos a resolver el reto de lógica de correspondencia de algoritmos y que son las preguntas, que abarcan las preguntas todas, 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10, 4 preguntas para la misma situación. Y entonces este es un problema de caja negra, donde debemos descubrir una clave oculta mediante el análisis de posición. Entonces veamos el enunciado. Entonces para el problema 1.7, un juego de computador asigna internamente una letra A, B, C, D a cada uno de los símbolos: triángulo, cuadrado, círculo, un rombo, y que en este caso es un cuadrado girado, un rombo pequeño, un cuadrado pequeño rotado y una estrella. El objetivo es descubrir qué letra corresponde a cada uno de estos símbolos. Entonces tengo 5 letras A, B, C, D y 5 símbolos: triángulo, cuadrado, círculo, rombo y estrella. Entonces la regla es que en cada jugada el jugador intercambia 2 símbolos y al final un contador indica cuántos símbolos están en la posición correcta y la posición, cuántos símbolos están en la posición correcta, es decir, la posición de la letra asignada. En el estado inicial el arreglo está triángulo, rombo, círculo, cuadrado, estrella, y el contador va a marcar 0, ninguno entonces está en su sitio correcto. Y en la jugada 1 se van a intercambiar triángulo y rombo, y el arreglo entonces queda con rombo, triángulo. Entonces mira que aquí rombo y triángulo van a ser intercambiados, o sea, los dos primeros, me va a quedar primero el rombo, luego el triángulo, y los demás van a quedar iguales: círculo, un cuadrado y estrella. Y el contador aquí seguirá marcando 0, es decir, que hacer esos dos cambios en la primera no va a cambiar nada, y eso le da mucha información al que está tratando de inferir sobre esto. En la jugada 2 se intercambian ya, son los penúltimos, por decir así, que es el círculo y el cuadrado, se van a intercambiar, y entonces el arreglo va a quedar: si estaba el círculo de primero, va a quedar entonces de segundo, va a quedar entonces diamante o rombo, triángulo, cuadrado, círculo y estrella. Y el contador va a seguir marcando 0. Entonces eso le da mucha información a las personas. Primero la posición inicial, luego el intercambio de las dos primeras, luego el intercambio de las dos que le siguen a esas dos primeras, es decir, la tercera y la cuarta. Y la quinta siempre se mantuvo fija, y en todos los casos el contador dio 0. Entonces la primera pregunta es que al término de la segunda jugada, de las afirmaciones siguientes, la única que no es posible es. Entonces uno dice, bueno, pues será que la letra del cuadrado es la A, la letra del triángulo es la E, la letra del cuadrado es la C, o la letra del círculo y del rombo son respectivamente D y E. Entonces hay que ver cuál no es posible de esas 4 opciones.
Y la estrategia que se nos sugiere para resolverlo en menos de 2 minutos es que este problema se resuelva por descarte lógico, usando la información del contador en cero, y analiza la posición fija. Nota que el símbolo estrella siempre estuvo en la misma posición E y el contador siempre fue 0. La deducción inmediata es que estrella nunca puede ser E. Y aquí, por ejemplo, en una de las... Aquí no hablan sobre estrella. Ya sabemos que estrella nunca va a ser E. Esa es la primera inferencia que se saca. Y analiza la jugada. El arreglo final es... analiza la jugada 2. El arreglo final fue... posición A le correspondió el diamante en la segunda jugada. En la posición B el triángulo. Aquí estaba... aquí el triángulo, aquí C, D y E. Entonces aquí nos ponen C, D y E. Es así ya la correspondencia de A al diamante o rombo o cuadrado girado, la posición B del triángulo, la posición C el cuadrado y la posición D un círculo y la posición E una estrella. Entonces que uno analice la correspondencia después de la jugada 2 y aplica la regla del 0. Como el contador es 0, ningún símbolo de la lista anterior coincide con su letra. Eso también es la otra inferencia. Ningún símbolo de los que se movieron, ningún símbolo de la lista anterior coincide con su letra. Entonces, el rombo no le corresponde a, el triángulo no le corresponde a B, el cuadrado no le corresponde a C, el círculo no le corresponde a D y la estrella no le corresponde a E. Ya tenemos también información sobre quién no corresponde. Eso también es información. Y luego encuentra la contradicción. Mira la opción C. La opción C dice la letra D cuadrado es C. Y mire que aquí llegamos a la inferencia de que no. Entonces esa es imposible. Pero acabamos de deducir que el cuadrado no es C, por lo que el contador marcó 0 en la jugada. Luego entonces la respuesta correcta es C, esa es la única imposible. La letra correspondiente a triángulo es C. Esa entonces así se deduce la sugerencia de deducción para esta primera pregunta. Muy bacana me parece, muy bacancita. Y luego implementación y visualización para ello. Entonces vemos la matriz de posibilidades con pandas y el gráfico con Seaborn. Con Seaborn, que es una mejora de Matplotlib para visualización y pandas para tablas. Entonces podemos crear una matriz de verdad para visualizar qué letras están prohibidas para cada símbolo. Yo lo llamaría una tabla de doble entrada. Aquí lo llama él la inteligencia matriz de verdad. Entonces aquí vamos a construir esa matriz de verdad. Aquí importa pandas, Seaborn y Matplotlib. Y luego genera una lista con los nombres de las figuras y una lista de Python con las cadenas de las letras. Entonces, y luego nos genera un data frame con un 1, index símbolos, va a tomar para indexarlos son los símbolos y las columnas son las letras. Entonces aquí, bueno, aquí nos puso un 1. A mí me interesa porque nunca lo he creado el data frame así. Entonces voy a poner aquí df logic para que nos lo muestre cómo lo crea. Me imagino que nos queda solo vacío. Entonces miren pero nos queda con horizontalmente las columnas, que son las letras, y verticalmente los símbolos, que son las que van a instanciar. Miren, los instancian. Bueno, y todo lo que queda y todo lo va a llenar con unos. Una manera de llenar todos con unos. Bueno, una manera de hacerlo. Entonces hay que ponerle un 1, le indica la familia que indexa y indica los nombres de las columnas en la función DataFrame de pandas con seudónimo PD. Y aquí ya le va a primero a asignar los valores a cada una de las entradas. Entonces con el método iLog y notación de corchetes eliges diamante A para decir que en esa posición va a haber 0 porque ahí no hay coincidencia. Ahí ya con eso tienes las no coincidencias, las vas a llenar con 0. Entonces aquí vamos a separarlo para decir que después de correr cómo me queda ese df logic. Entonces con esto ya, con esa información, miren que ya nos quedaron los ceros diciendo que el triángulo no corresponde a B, el cuadrado no corresponde a C,
el círculo no corresponde a D y el diamante no corresponde a A y la estrella no corresponde a I. Miren cómo queda de bacano. Y ya haciéndolo en un mapa de calor para esta matriz, entonces un mapa de calor donde entonces los unos van a quedar en azul y los otros van a quedar los ceros van a quedar en blanco, para mostrar entonces que el triángulo no es, bueno, aquí no le quedó no es B porque lo quedó fue marcado abajo, como es usual en los diagramas de calor. Aquí le voy a bajar un poquitico el tamaño. Entonces aquí aquí le voy a poner con SNS Heatmap, pero vamos a ver si él me permite con plt.figure. Vamos a ver si él me permite después del, yo creo que sí, lo pongo mejor antes, control X, y lo pongo aquí control V, y fixate para establecer el tamaño del gráfico que quiero. Entonces aquí le digo que vamos a generarlo mejor de 6 por 6 pulgadas. Ahora vamos a ver cómo nos queda. Yo creo que quedó ya un poquitico más. Vamos a ponerlo de 4 por 4 para mejorar la visualización. Y ahora sí nos quedó de pronto más legible. Ahora sí, entonces ya sabemos quiénes no corresponden en colores. Y el seguimiento de estados lo vamos a hacer con Plotly. Entonces visualicemos cómo se movieron los símbolos y por qué la opción C es el falso positivo. Es el falso positivo. Entonces aquí lo corremos y miren que lo que está haciendo acá es que genera un objeto fig. Esto es con la perspectiva de orientación a objetos. Genera un objeto fig instanciando la clase figura del módulo GradObject de Plotly con seudónimo Go, por eso go.figure, y lo instancia poniéndole los headers a través de un diccionario con las posiciones. Aquí puso con un diccionario de valores. Aquí le vamos a poner un cambio de línea para poderlo leer completico. Y en el último contador, sí, porque quiero una columna en la que primero esté jugada, luego posición A, posición B, posición C, posición D, posición E y luego contador, o sea, el header o encabezados de la tabla que va a realizar, porque la va a generar con data igual, entre corchetes, go table. Y table, ese método table tiene parámetro header y tiene parámetro cells, y las cells van a ser también un diccionario de valores, donde los valores van a ser inicial, jugada 1, jugada 2, y cómo fueron cambiando las posiciones. Entonces vamos a copiarlo aquí. Entonces este nos permite, este ya gráfico ya nos permite esa tabla. Entonces poner las jugadas inicial, jugada 1 y jugada 2 para ver inicialmente cómo estaban para cada una de las letras, y luego cómo los movieron los dos primeros en la primera jugada y luego los dos segundos o el tercero y cuarto en la segunda, ya en la segunda jugada, y cómo el contador en todo momento se mantuvo en 0 y que la estrella siempre mantuvo en la misma posición. Eso, para uno ver visualmente eso. Y elaborar esas tablas te va a ayudar mucho para hacerlo en el examen. Entonces que uno tiene que acostumbrarse a hacer estas tablas de doble entrada. Él las llama, en este caso, a esta tabla lo llamó simplemente una tabla de estados, un seguimiento a los estados, una tabla de seguimiento de estados. Entonces aquí lo voy a llamar mejor tabla de seguimiento de estados. Tabla de seguimiento de estados. Nos va a servir, elaborada en este caso con Plotly. Aquí ya nos queda muy bonita. Y ya el resumen didáctico es que el valor de 0 en lógica, un 0 es tan valioso como un 1. Y si el contador dice que hay 0 aciertos, te está dando una lista de 5 cosas que son falsas. Y el anclaje siempre busca el elemento que no se movió, en este caso la estrella. Si no se movió y el contador sigue en 0, ya sabes una restricción permanente para este símbolo. Y trampas de lectura. La pregunta pide la que no es posible.
En exámenes de alta presión es común marcar una que sí es posible por error. Siempre subraya el no para poder responder bien en el examen. Y la conclusión de tu entrenamiento académico, has completado entonces el recorrido por probabilidad y combinatoria en este tema 1, teoría de conjuntos, geometría espacial y lógica algorítmica. Bueno, entonces aquí ya para la pregunta 8, sí, pregunta 8.jpg, no me está pegando aquí, y ya aquí viene para esa misma situación, bueno, pero aquí lo tomo para otra cosa, entonces este es el que hay que borrar, porque no resolvió el que necesitamos, entonces este lo voy a corregir, porque la pregunta 8 es sobre esta misma situación, aquí, el juego de los símbolos e imágenes, aquí este también volvió al de los símbolos, vamos a ponerle aquí control Z a ver si aquí está hablando de confites y eso no es lo que va aquí, entonces por eso que esa la debemos de borrar, y sigue acá con luego el juego de símbolos imágenes 8.1 y 8.2. Entonces el enunciado asigna letras A, B, C, D a símbolos triángulo, cuadrado, círculo, rombo y estrella. Y un contador indica cuántos están en posición correcta tras cada jugada de intercambio. Estrategia rápida de menor a 2 minutos. Analicemos los cambios y el contador. Entonces inicialmente está así, 0 aciertos, eso ya lo hemos visto. Análisis, ahora ya viene la jugada 4. La jugada 3, bueno, aquí jugada 1 se intercambian triángulo y rombo, 0 aciertos. Jugada 4, el contador sube a 2 cuando el arreglo es rombo, círculo, cuadrado, estrella, delta. Pero ya aquí es jugada 4, siendo que nada más teníamos 2. Yo creo que es que hay un problemita acá. Miremos acá en el tallercito, y es que es para la pregunta ya 1.8. Ya aquí, siendo que nada más teníamos 2 jugadas, bueno, es que en el 1.8 nos dan también, en realidad nos dan las jugadas 3 y 4 y debemos de analizar con esa información, teniendo en cuenta esos resultados, y en los que ya en la jugada 3 también el contador sigue 0, y luego en la jugada 4 el contador ya pasa a 2, entonces ya nos piden responder a la pregunta 1.8. Entonces acá debemos de hacer el diagrama con Plotly de las jugadas 1, 3 y de todas las jugadas de la tabla de doble entrada con el estado inicial, el contador los estados inicial, jugada 1, jugada 2, jugada 3 y jugada 4. Entonces le vamos a pedir que utilizando esta misma, que la tabla que estamos llamando tabla de seguimiento de estados, entonces vamos a ir a las preguntas, donde tenemos la pregunta 8. Bueno, vamos a ponerle aquí donde lo teníamos ese para continuar con ese razonamiento. Aquí vamos a ver límites del almacenamiento en GitHub, crear app. Yo creo que de pronto fue en este fue sobre Python para selección de estudiantes. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya nos está demorando bastante el internet para poder organizar esa cuarta. Y ya en la siguiente pregunta, ahí nos van a preguntar, es en realidad que ya en la primera nos preguntaron era cuál es la única no posible, y habíamos dicho que la C, porque el cuadrado no correspondía a la letra C. Y ya en la 1.8 nos van a pedir teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las afirmaciones siguientes, la única verdadera es. Entonces vamos a buscar donde tenemos
Bueno, vamos a ver si nos los da aquí. Entonces vamos a darle la pregunta, a subir la pregunta 1.8. Entonces voy a ir aquí a documentos, extensión, camino a la universidad. En cuanto al tema del lenguaje proposicional, la clase 1, para decirle que vamos a la pregunta 8.1. Entonces, bueno, en realidad le voy a dar las dos imágenes, esta y esta. La pregunta por qué, en la 7, la pregunta 7 se establece el contexto y la pregunta 8 necesita el gráfico. Entonces aquí decimos abrir y le voy a decir que esas imágenes estaban, vamos a ponerle aquí en extensión, cambiar a la universidad, lenguaje proposicional, esa clase 1. Entonces esa era la pregunta 7. Entonces para el archivo toma la situación del archivo, vamos a ponerle aquí pregunta 7.jpg, la situación, y toma toma la pregunta del archivo que se llama, la pregunta 8.1, pregunta 8-1, es aquí, que se llama pregunta 8-1, para primero elaborarme la tabla de estados con el estado inicial, el de la jugada 1, jugada 2 y jugada 3 y jugada 4, para luego, bueno, utilizando el ejemplo de código siguiente. Entonces le damos ese código, ese código aquí, para la tabla de seguimiento de estados, le damos ese y luego resuélveme esta pregunta, pregunta 1.8 de la y segunda imagen de manera didáctica y con estrategias para resolver el problema en menos de 2 minutos. Bueno, entonces acá esperemos que no me vaya a limitar las expresiones matemáticas, que me las delimites con signo de dólar, y aquí entonces ya le damos enter y ya ahora sí esperamos que ahora sí nos haga todo. Bueno, aquí sí tomaría todo el texto, que aquí no lo veo completo. Vamos a ver si sí. Aquí también el internet está como lento. Vamos a copiar el prompt que teníamos, le vamos a actualizar a ver si, pero tendríamos que volverle a adjuntar todo. Bueno, aquí ya, bueno, aquí no nos hizo nada, pequeño consejo. Bueno, aquí adjuntamos los mismos, que son la pregunta 7 y la 8.1.
y el prompt que teníamos, y ahora sí, a ver si de pronto ahora sí corre bien el internet, para también describir bien el proceso de solución y tengamos las representaciones bien organizadas. Aquí nos vienen todos los estados y la forma de solución, y ya la pegamos para la preparación que quiero brindarles hoy en la clase, que empieza ahorita dentro de media hora. Entonces ya este video vamos a terminarlo ahorita ya a las 4:10. Ya voy a dejarlo aquí pegando entonces herramientas de apoyo, aquí estas, este es probabilidad de lápices. Bueno, esta probabilidad de lápices, esta ya es otra pregunta que no va aquí. El cubo pintado tampoco va ahí. Cubitos de aristas, eso tampoco va aquí. Y ahora el cubo 8, 9 y 8, 10, eso no. Y aquí está la 1, 8. Entonces acá aquí le vamos a quitar también esta. Esto era para azul, eso eran con cosas de color, tampoco va ahí. Y esta también. Y ahora sí, desde la pregunta 8, le ponemos esta en línea Markdown y pegamos la solución. Y ya pues entonces separamos el código y aquí lo corremos y vemos de que está el estado inicial, triángulo rombo, con contador 0, el estado de la jugada, tras la jugada 1, luego la jugada 2, en la que se intercambiaron fue los dos primeros, en la jugada 2 que se intercambiaron los dos, estos dos, círculo y cuadrado, aquí hay un problema, entonces hay que pedir que lo mejore. Y aquí está jugando jugada 4 y aquí con el contador en 2. Hay que y la estrella siempre se mantuvo fija hasta la jugada 3. Sí, hasta la jugada 3, y en la jugada 4 la intercambiaron por triángulo. Entonces está casi bien, círculo, cuadrado, está casi bien. Hay que acabarle de indicar para que me quede correctica. Y ya lo que él ya normal, ya tenemos el prompt para él dentro del chat. Miremoslo aquí dentro del chat, que es sobre corregir script para aquí lo llaman para selección, corregir el script para selección, no nos muestra todo el mensaje aquí sobre. Aquí dice corregir selección de estudiantes, para selección de estudiantes. Es corregir script para selección de estudiantes, que lo encontramos acá, el nombre del chat. Bueno, entonces acá, resolución didáctica de la 1.8, nos dice que para resolver esto bajo presión, usaremos la estrategia de eliminación por 0. Estrategia de eliminación por 0. El contador en 0 es tu mejor amigo porque te dice dónde no está el símbolo. Estado inicial, entonces estaba triángulo A, rombo B, círculo C, tal. En la jugada 1, entonces la vuelve y la recuerda. Jugada 2 y jugada 3, en la que te dice quién no. Entonces aquí dice que en la jugada 2 ya sabes que el círculo no es B y el triángulo no es C. Y en la jugada 3 también ya sabes que cuadrado no es C y que triángulo no es D. Entonces con los que ya sabe que no es, ya va a poder deducir quiénes sí son. Entonces en la jugada 4 el contador sube a 2, vemos que hay en estas posiciones que hay dos coincidencias. Entonces el cruce de información, la clave de los 2 minutos, fíjate en el símbolo del triángulo, hemos probado casi todas las posiciones para él. No es A, no es B, no es C, no es D. Luego entonces si no es eso, es C. Entonces el triángulo es C. Entonces uno va haciendo eso y lo vamos a ayudar con la tabla de estados.
y también con la tabla de unos y ceros, con lo que utilizando la estrategia, que vamos a utilizar dos tablas, utilizando la estrategia de eliminación por ceros. Esa la llamaremos estrategia de eliminación por ceros. Y ya aquí, bueno, se nos va a permitir responder ahora sí hasta aquí la conclusión de que triángulo no es E. Y ahora mira la jugada 4. De nuevo, en la posición E está el triángulo. Como el contador marcó 2, significa que el triángulo es uno de los aciertos. Nos falta un acierto más entre los otros 4 símbolos de la jugada 4. Entonces, aquí ya dices, si la pregunta pide la única verdadera y la descubrimos con seguridad en el triángulo, igual E, busca una relación o una que dependa de ella. Y la estrategia relámpago sigue un solo símbolo que se mueve mucho, que se mueva mucho, en este caso el triángulo. Si pasó por 4 lugares y el contador siempre fue 0, su lugar es el quinto, y al llegar a la jugada 4 el triángulo está en la posición E y el contador está mayor que 0, lo que confirma que el triángulo sí está en E. Y la respuesta a la afirmación verdadera debe ser la que indique la correspondencia correcta, triángulo en E, o la que deduzca el segundo acierto en la jugada 4 tras descartar las demás. Entonces ya uno mira esas posibilidades. Aquí dice que las posibilidades no es posible determinar cuántas jugadas faltan para determinar la asignación correcta. Se necesita al menos una jugada más para determinar exactamente la asignación correcta, o se necesita al menos 2 jugadas más para determinar exactamente la asignación correcta, o no se requiere ninguna jugada adicional para determinar la asignación correcta. Es decir, que ya con lo que hemos visto, probablemente ya sabemos cuánto le falta al juego o si ya lo hemos terminado. En definitiva, cuánto le falta al juego. Entonces eso va a ser muy bueno verlo hoy. Y ya en la 9 de las opciones siguientes, la única asignación correcta es. Entonces que entregue esa asignación correcta. Y en la 10, un nuevo juego se ha iniciado y se desarrolla de la siguiente manera. Entonces nos dan la inicial y la jugada 1. Y de las siguientes situaciones propuestas para la jugada 2, la única posible es. Entonces, para la jugada 2, en la que el contador se mueve siento que estaba de 0 a 2 y luego se movió a 3 o a 4 o a 2 o a 5, ¿cuál sería entonces para el que es posible para la jugada siguiente? Y así ya tendríamos una preparación inicial para la presentación de esta pregunta, que es bastante interesante, sobre lógica de correspondencia, con la estrategia de utilizar la tabla de estados y utilizar la estrategia de eliminación por cero. Eliminación por cero. Entonces esas estrategias las ponemos aquí al final, donde yo en ese cuaderno les pongo todos los ejercicios de entrenamiento que vamos a alcanzar ya con esta estrategia, 70. Entonces 70, 10 por estrategia. Entonces aquí va a estar la otra estrategia, acá aquí está la lista de estrategias. Aquí el lenguaje y aquí la lista de estrategias. Este es de cubos pintados. Esto tan raro. Esto aquí, esto es para la pregunta 10, y la pregunta 10 la estuvo asociando con probabilidad de lápices, que no va ahí, gastos totales, que no va ahí con lápices, eso no va ahí, cubos pintados no va ahí, visualización de datos, esto era para aristas en cubos, eso no va ahí. Entonces este y este no van ahí, y tabla de repaso rápido, lógica de posiciones, unión de eventos, conteo de aristas y conteo interior, esa tampoco va ahí. Y ahora sí los ejercicios de ejercitación, en donde aquí van las estrategias, y ya vamos a poner la séptima, que es la estrategia de razonamiento con los ceros y en la tabla de estados. Tabla de estados y eliminación por ceros. Y eliminación por ceros.
Esa ya es la nueva estrategia. 7 para esencialmente 7 preguntas o 7 situaciones. Entonces así ya tenemos, entonces así vamos a alcanzar 70 ejercicios similares a estos para entrenar y así adquirir estas 7 habilidades en este primer tema para prepararnos para la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias.